una vez más en su programa Debates al Día que transmitimos de lunes a viernes por Cinevisión Canal 19. Hoy poniéndonos como siempre en la mano de Dios y entregándole el trayecto de este programa como todos los días. Quiero darle las buenas noches a mis compañeros el día de hoy. Nos acompaña José Luis Mendoza. De regreso aquí, después de una vacacioncita ayer. Mucha falta que nos hizo. Estaban otros menesteres. Los muchachos nos preguntan de dónde viene la leche y los pampers. Claro. El asunto es que lleguen. También el doctor Elcido Díaz, que siempre está con nosotros. Elcido me pregunta, pero Elcido es el dueño de ese programa, que todos los días siempre está ahí, el único que nos falta. Yo siempre contento de compartir esta hora con los amables televidentes porque ellos se lo merecen. Y está Erodi Díaz también, que está con nosotros siempre debatiendo los mejores temas. Sí, igual que José Luis, una vacacioncita de vez en cuando que tomamos, pero aquí siempre también pendiente de ofrecer también nuestras opiniones en este gran debate del día. Nos vamos para hacer falta. Es importante eso, pero de verdad que hacen falta. Miren, y hemos tenido problemas con la electricidad. Hay una crisis eléctrica. No sabemos todavía qué ha pasado con el pacto eléctrico. Si la idea era reducir los apagones, y vemos que hemos tenido las últimas semanas con apagones muy intensos en la República Dominicana. Bueno, sería no el pacto eléctrico, sino el parto. Porque ya pasan los 9 meses de embarazo, dio a luz y el niño está mayor de edad. Porque como que no acaba de verse los resultados de este dichoso, famoso y hasta ahora lamentablemente funesto pacto eléctrico. Porque la gente lo que quiere es ver luz, señores. Sí. Bueno. Lo que la gente no resiste más es los apagones. Ya he angustiado, la sociedad no aguanta más. Esa es la verdad, señores. Por Dios, gobierno dominicano, que entre ya Punta Catalina. Si en el fondo esa es la estrategia, sí. Bueno, pues que entre ya. Este es el único país donde los ciudadanos pagan los apagones, no pagan la luz porque es que nunca le llega. En mi caso, yo fui delegada del pacto eléctrico en su tiempo, en su momento, y el problema que nosotros veíamos principal era que el gobierno y el sector empresarial estaban disputándose esa parte y nunca pensaban en el consumidor, pensaban en ellos cobrarle más y no resolver la situación de los apagones. Nunca se tocaban los temas de los apagones, sino el tema de cómo cobrarle más al consumidor. Bueno, yo me atrevo a decir que de las distintas problemáticas que están desde el inicio de la democracia representativa en el país, vamos a pensar el 66 para acá, que es un año que podría uno considerar es un parteaguas, porque de ahí en adelante hay de manera periódica elecciones. Eso no quiere decir que ha habido siempre democracia, eso no quiere decir que ha habido institucionalidad, eso no quiere decir que siempre ha habido respeto a los derechos humanos, pero vamos a pensar que del 66 para acá hay por lo menos electoralismo. Del 66 para acá se está prometiendo acabar con el problema, el déficit. Primero de generación, luego el problema de la distribución, luego el problema del cobro, por lo tanto de hacer rentable o de hacer menos perdidoso, menos deficitario el proceso. Y luego está el tema de, avanzando el tiempo, los distintos actores que forman parte del sistema. Llegamos al día de antes de ayer, hace 2 días, y vemos en la prensa, por lo menos en 3 periódicos de los que salen impresos en las mañanas, que la CDE anuncia, la Corporación Dominicana de Electricidad, que lo que viene de aquí a fin de año va a ser más difícil que un rayo, y eso usted podrá creerlo o no creerlo, y si lo cree como yo, podrá llegar a interpretaciones muy variadas. Un rayo daña una planta, la saca de juego, y esa salida de esa generadora por sí mismo condena el resto del sistema. Yo, para mi sorpresa, recuerdo que incluso en Tenazo había un pararrayos, no lo podía tener una planta eléctrica. Me resulta muy llamativo que en el año 2018, Herodis, Elcido, D'Angelis, sigan acumulándose las promesas. En el 2017 lo hizo José Ramón Peralta, Temístocles lo hizo cuando iban a llegar en el 96, en el 2000 hubo promesas similares. Desde la chichigua de Julio Sauri para acá estamos buscando excusas. Y al final, yo soy de los que entiende claramente que mientras haya una colusión entre quienes generan electricidad como mecanismo de mercado y no le abran espacio a la libre competencia, y el gobierno a su vez por vinculaciones políticas y económicas solamente les compre a ellos, a esas personas, entonces vamos a tener un problema. Para mí claramente es un problema del modelo, el modelo, porque hace mucho nosotros tenemos capacidad de generar más que lo que se consume. Hay un problema, insisto,
de cómo se distribuye y cómo se asegura el cobro, sobre todo por esa porción de la población, que el sistema político ha entendido que no debe pagarlo, que el resto de la clase media tiene que hacerse cargo porque ese te asegura un voto y mientras usted lo haga cautivo de ese subsidio estatal, va a apoyar al que esté en el gobierno. La realidad es que uno en esta situación de la luz, uno no sabe dónde va a parar. Tú lo has dicho bien claro, esto es histórico. Yo recuerdo que escuché un funcionario en algún momento que indicaba que en 3 meses iba a resolver el problema de la luz. O sea, aquí nosotros, gobierno tras gobierno, hemos tenido este problema energético. Aquí se ha dicho que el problema es de generación, otro te dice que es de distribución, otro te dice que es financiero, apagones financieros, por ejemplo, que vivimos mucho tiempo pero también sintiéndolo. Hoy son capaces de decir lo que tú has dicho, un rayo. O sea, aquí siempre... Oye, desde la chichigua de Julio, Sauri, no se oía una cosa similar. Pero siempre habrá un cuento, una historia de por qué no hay luz. Lo único que no han hecho es que con la famosa Punta Catalina se le ofreció a esta sociedad que íbamos a tener luz. Algunas veces yo me pregunto, y en esta coyuntura lo estoy haciendo, estoy reflexionando, si esta situación también que estamos teniendo nosotros de hoy no es para ponernos a pensar en la necesidad que entiende el gobierno y la solución que está sujeto a traer Punta Catalina. O sea, de algún modo revive la necesidad en la sociedad de hoy, todavía con más fuerza, de que exista Punta Catalina, de que empiece a funcionar definitivamente una Punta Catalina. Que a decir verdad, de lo que vemos hoy, ni de eso siquiera se habla. Hoy ni siquiera el gobierno del PLD, el presidente Danilo Medina, hoy nos dice en qué situación está Punta Catalina. Estamos hablando de esta situación de hoy, que incluso escuché que el tema del déficit de la generación, lo que provoca el déficit que se decía que empiece a funcionar Punta Catalina, ese déficit económico de más de 700 millones de pesos, que en este caso se estima que va a llegar a 900 millones de pesos, ahí lo tenemos nosotros de nuevo ya que están pagándolo. Bueno, o sea que además de que no tenemos la energía eléctrica, seguimos con el problema de estar buscando ese dinero para pagar plantas que hoy no están generando luz, hoy no nos están dando luz, lo que no están dando es apagones. Tenemos que traer a colación necesariamente el famoso Acuerdo de Madrid que se produjo en el periodo, si no me equivoco, 2000-2004, en el gobierno encabezado por el PRD precisamente. Y no hay forma de que los dominicanos y las dominicanas vislumbren una luz que podamos recibir algún aliento, que podamos decir, finalmente estamos recibiendo un servicio eficiente de energía eléctrica. ¿Qué es lo peor, Elcido? Ahora que menciona ese aspecto histórico. Yo le reconozco, eso no es ningún problema, ni se me va a caer un brazo, por reconocerle a esta administración que el proceso del 2012 en adelante hubo una mejoría en el servicio, de tal modo que la cantidad de circuitos 24 horas se multiplicaron. Es tanto así, y fíjense si incluso, insisto, le concedo una gestión que fue positiva en un momento dado, qué pena que eso no siguió así, que yo llegué a ver el proceso, me tocó verlo tanto en los medios como fuera de ellos, ver cómo el gran negocio de los inversores en un momento colapsa. La demanda se cae, la cantidad de gente que demandaba, clase media baja, clase trabajadora con posibilidad de acceso al crédito, dejó en un momento de adquirirlo, incluso pasó a venderse, y podíamos verlo en los periódicos, en las páginas de venta, se estaban vendiendo más inversores y baterías que la que el mercado compraba. ¿Por qué? Porque mucha gente estaba ya adscrita a circuitos que comenzaban a regularizar el pago. Y eso es bueno, porque yo soy de los que dice que al final tenemos que educar al ciudadano como un contribuyente para que en la dignidad del pago de sus servicios lo reciba de la manera que lo merece, con calidad. Bueno, ¿qué resulta? Mucha gente que vendió baterías inversoras ahora tiene las manos en la cabeza porque los apagones han vuelto y de qué manera. Pero insisto, el problema no está solamente que los apagones puedan volver, porque uno entiende que a lo mejor la sequía afecta a las hidroeléctricas, hay un tema con el combustible. No. El problema es que usted, en medio de un apagón, en medio de la molestia que le da un apagón, en medio de toda la incomodidad para su calidad de vida que le da un apagón, usted abre el periódico y la principal institución eléctrica del país está diciendo, prepárate que lo que viene es peor. Fuerte. Mira, y es un problema más allá de lo que hasta nosotros mismos nos podemos imaginar, porque es que al usuario se le irrespetan sus derechos. Y es que no entendemos o no quieren entender de que esto es un contrato bilateral.
Es que yo me comprometo a pagar un servicio y las prestadoras de servicio eléctrico se comprometen a darme el servicio. Cuando tú dejas de pagar por lo menos un día, te cortan el servicio. Pero cuando ellas se llevan el servicio, tú no puedes reclamar. No te compensan. Entonces, le están irrespetando al usuario de una forma vil, como que es que el usuario depende 100% de esto, y es que no quieren entender que si el pueblo se levanta, se acaba el juego. Bueno. Señores, pero ¿quiénes son los que le venden energía eléctrica al gobierno? Se supone que son los empresarios. Una parte de ellos. Bueno, sí, pero son empresarios. La que tiene el gran capital que puede acceder a eso. Porque es un negocio caro. Son parte... El Estado mismo subsidia también para son parte de las entidades empresariales del país, organizadas del país. Y son precisamente ellas las que hoy están tirando al cielo, el grito por el problema energético del país. Sí. Entonces, como que hay una contradicción, yo no entiendo. Porque ustedes son, no todos, como dice José Luis, pero hay una parte de ustedes que como empresarios están organizados en las entidades que, dicho sea de paso, agrupa a los empresarios del país. Y sin embargo, hoy precisamente en un periódico de circulación nacional salen ellos tirando el grito al cielo con el problema energético, porque evidentemente, señores, no hay forma de que podamos hablar de un real y verdadero desarrollo con el problema energético que tenemos. Y lamentablemente es intermitente. ¿Sabe una cosa? Que yo comparo, y me disculpan esta comparación porque como que no se corresponde, pero yo comparo el hecho de ser intermitente el problema energético con lo que es el accionar de un político dominicano, que prende y apaga, que es intermitente. Me refiero a Hipólito Mejía. Sí, porque prende y apaga. Él hace un tiempo, y no quiero con esto distorsionar el tema central, desviarme, pero hace un tiempo él dice que Leonel Fernández se arrepentirá, que las cosas que dirá serán para la historia y que hundirán a Leonel Fernández. Y que era un muerto político. Y más nunca abrió la boca hasta hace, creo que 15 días, 10 días. Y habló de la transición. Pero después que habló hace 10 días públicamente para lanzar su candidatura, más nunca ha abierto la boca. Bueno. Yo digo el político intermitente del país, pero no quiero... Pero sigue hablando ahí, no quiero desviar el tema. Lo que quiero decir es que también el problema energético del país es intermitente. Se interpreta como que Hipólito Mejía es un apagón. Bueno, también tiene culpa. También tiene culpa porque ese acuerdo de Madrid se suscribió precisamente en el gobierno de Hipólito Mejía, y tampoco es mi intención traer a colación eso, pero es la verdad, porque no podemos cargarle el dado a este gobierno nada más. Es un problema que viene de lejos, claro, naturalmente. No podemos tampoco nosotros justificarnos ni conformarnos con que el problema viene de lejos. Hay que resolverlo. Vamos a aclarar algo. Y el que tiene que enfrentar la situación. Vamos a aclarar algo, exactamente. Porque es que independientemente que el problema sea de lejos, cuando alguien decide lanzar una candidatura, lo primero que dice es: yo voy a arreglar la situación. Aquí no se ha arreglado nada. Ningún gobierno ha arreglado la situación energética. Y lo que nosotros queremos exigirle al gobierno, que comience a tocar estos temas importantes, porque ahora viene una tormenta y nosotros no quisiéramos quedarnos sin luz. Hay tres elementos, pienso en el tema de los empresarios que menciona Elcido, que demuestran por qué la materia prima, insisto, de los sistemas democráticos es la confianza, ¿verdad? La confianza en que las cosas funcionan por rutina. En la República Dominicana es en teoría un Estado de Derecho. Tiene una Constitución, tiene leyes, tiene reglamentos. Los empresarios se supone que están sometidos a esas normas. Hay un código de comercio, hay un código impositivo, hay una serie de elementos. Mientras los empresarios, en este caso me refiero a los que producen electricidad, se sometan a la legalidad vigente, en ese sentido no habría problemas. El Estado les compra un servicio que es de primera necesidad, y se le compra dentro de unos esquemas de mercado que están preaprobados. Luego está el tema, dentro de esa mecánica, ¿cómo el Estado hace eficiente o menos deficitario eso? Simple, cobrándole a todo el mundo de acuerdo a su consumo. Sabemos que en la realidad eso se violenta. A la clase media se les recarga, la clase media paga, usted paga lo que otros hogares, muchas veces más necesitados y vulnerables, no pagan. Esos hogares son subsidiados, pero no olviden que el subsidio es una palabra muy bonita para disfrazar lo que todos pagamos, aunque no lo disfrutemos. Por eso el significado de subsidio muchas veces es menos romántico que el uso que se le suele dar al término. Luego está el tema, insisto, y será mi aporte final
al tema como sugerencia. Subsidio es una expresión de atraso, de su desarrollo. Totalmente, totalmente. Es decirle a alguien que usted le está cediendo de manera gratuita lo que a los otros le cuesta. Eso es subsidio. Por eso ningún subsidio al final es bueno, ni el de los combustibles, ni el de los kilovatios, ni el del diésel. Le encantan. No, a mucha gente le encanta. Y el PLD se ha mantenido en el poder con teoría como esa. No solo el Partido de la Liberación Dominicana, había una cultura de poder que ha hecho de los subsidios, le ha creado facilidades a una parte del capitalismo dominicano, y de hecho con eso quería concluir, que no está acostumbrada a esa tercera normativa que iba yo a sugerir, de cómo se someten a la obediencia los distintos grupos que conforman la sociedad. Señores, el mercado, la oferta, la demanda y la calidad, la incidencia que la calidad genera en esas dos cosas, es la que somete en otros países a los empresarios que ofrecen cualquier servicio. Usted lo hace mejor, más barato, usted triunfa. Usted tiene nuevas ideas, nuevas aplicaciones, usted triunfa sobre el que no las tiene. En este país hay gente que tiene una cuota asegurada hace 1000 años. Y ese empresariado eléctrico, que probablemente él sí lo señala y que han señalado otros, no está acostumbrado a competir. Vamos a abrirlo, vamos a traer inversionistas extranjeros a ver quién tiene mejores ideas y capacidades que le convengan al Estado y sociedad dominicana para que tú veas cómo todo el mundo se pone en precio. Bueno, pero fíjate que el tema de Punta Catalina, ¿quién es que lo está haciendo? Bueno, lo está haciendo el Estado. El Estado. Aunque yo sostengo que tarde o temprano eso se va tendría que estar a en manos del privatizar. sector privado. No. Ahora bien, no digo solamente eso. Tengo el temor, porque se está haciendo en unos terrenos privados, que probablemente no se nos haya dicho todo lo que se piensa hacer de cara al futuro. Pero esa es una opinión tal vez. Bueno, que yo tengo Punta Cana y las terrenas resolvieron ese problema. Demostrando que cuando hay voluntad y cuando se dan las condiciones de mercado. En Samaná en algún momento se ha intentado hacer esfuerzo con luz y fuerza. Pero en las terrenas hay muy buen circuito eléctrico y deberíamos tomar eso en consideración. Mira, yo hubiera licitado por región hace 1000 años. Yo hubiera licitado por región hace 1000 años y hubiera abierto el mercado a empresas que tienen muchísima experiencia y que son extraordinariamente eficientes en países similares al nuestro, a ver qué pasa, a ver qué va a pasar. Y tú les permites participar a los que tienen 20, 30 años del país. Ahora, cuando vean de frente las ofertas, cuando vean de frente el stock que va a colocar el resto de inversionistas, tú verás que las cosas tienden a mejorar. Bueno, el tema es, José Luis, de la siguiente manera. Aquí seguimos teniendo apagones. Aquí seguimos teniendo tarifas muy altas. Sí. Aquí seguimos generando subsidios. Claro. Pero solamente el subsidio ese quizás que vemos del ama de casa, que al final quizás, aunque yo lo cubra, no me afecta. O sea, no me siento tan mal que se lo estoy cubriendo un ciudadano. Aquí tenemos un subsidio que es el peor, que es el que estamos hablando cuando subsidiamos esas plantas del sector privado. Ese subsidio que se le da a esa planta del sector privado, que le hace de manera directa el Estado, que era lo que hemos vivido y la experiencia que ahorita citábamos, la experiencia pasada, que quizás ahora no lo estamos viendo mucho, que es los famosos apagones económicos que también se han dado aquí por mucho tiempo. O sea que aquí hay apagones que lo hemos recibido muchas veces no por la falta de la generación, sino por la falta justamente de que el sector privado que existe aquí, que desarrolla el sector energético, muchas veces cobra ese dinero que lo subsidia el Estado. Que en el año 2018, aquí estamos hablando todavía de generación, de apagones, y de que un rayo saca de servicio una planta generadora, a mí personalmente me avergüenza como dominicano. Miren, vamos a hacer una primera pausa y al regresar continuamos con más de su programa Debates al Día. Comisiones permanentes continuaron estudiando importantes iniciativas legislativas que reposan en esta Cámara de Diputados. Este jueves se reunieron las comisiones de Agricultura, de los Dominicanos en el Exterior, Derechos Humanos, Medio Ambiente, Obras Públicas, Presupuesto, Relaciones Exteriores, Tecnología, Equidad de Género, Bicameral del Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, Educación, Hacienda, Justicia, Medios de Comunicación, Salud y Asuntos Marítimos. También la Comisión de Interior y Policía se trasladó hasta el Palacio de la Policía Nacional, donde se reunió con el Mayor General Neyaldrin Bautista Almonte, director de esa institución, y su plana mayor.
El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, recibió a los representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada, a quienes manifestó su interés en viabilizar leyes que necesite el país para seguir avanzando. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Bueno, no todo es electricidad, partidos, pactos, acuerdos. Debate al día no se queda fuera de las pasiones que también afectan el espíritu nacional. Y en este caso hoy el seleccionado de baloncesto volvía al Virgilio Travieso Soto, el Palacio de los Deportes, y en una asistencia que, por cierto, según pude ver en la fotografía, muy buena, me alegra, porque creo que el seleccionado nacional debe volver a hacer una selección de masas, a tener arrastre. Eso es algo muy, muy bonito porque mezcla muchas cosas. El amor, yo diría, sano de la nación y también el amor por el deporte. Hoy una victoria 71-46 sobre el conjunto de Chile, un seleccionado que nos dio una buena primera mitad, 28-24, en una doble ventana que, recuerden, nos va a llevar a enfrentar ya dentro de poco a Venezuela, con un equipo contra el que debemos ser un poco mejores. Es del área, es un equipo que tiene no solamente jugadores de más nivel, sino que nos hemos enfrentado en muchas oportunidades en los últimos años. La selección de baloncesto no contó para esta ventana, eso lo esperábamos, con los estelares de baloncesto NBA, ni Al Horford, ni Karl Towns. De Towns en un momento se coqueteó con que podía participar, pero sí jugaron jugadores de altísimo nivel, participantes en el baloncesto europeo, dominicanos como el caso de Edgar Sosa, entre otros. Al final, de lo que se trata es de tener el mejor equipo para cada situación. ¿Qué buscamos? La clasificación a un mundial de baloncesto, la posibilidad de tener el conjunto dominicano este mismo año jugando uno de los torneos más exigentes y pensar ya de cara al año que viene, culminar este ciclo y cumplir el sueño que todavía no se nos ha dado, llegar a los Juegos Olímpicos. Ha sido el único escenario de tanta altura al que no ha llegado la selección de baloncesto. Unos Juegos Olímpicos, eso nos falta, y ojalá, sobre todo, que con este ciclo que estamos generando se nos pueda dar. No había mucha, me parece, alternativa hoy de eventos. No creo que hubiera mucha competencia, pero lo importante es que la gente saliera de su casa y fuera al Palacio de los Deportes. Eso es un entretenimiento sano, muchachos. Correcto. Mira, y cambiando de tema, los transportistas amenazan con subir el pasaje para el próximo lunes. Y es que las alzas de los combustibles, según lo que ellos establecen, le han obligado a tener que adoptar esta medida. El incremento en el pasaje para el lunes es en la parte interurbana, pero en la parte urbana fue a partir de hoy que se empezó a efectuar. Y evidentemente que para el país, en un momento en que lamentablemente la situación económica no es tan halagüeña, un aumento de 5 pesos, señores, es de mucha consideración. Un aumento de 10 pesos, de 15 pesos es casi insostenible, es irresistible. El que te gana 10,000 pesos,
tú le haces un aumento así, evidentemente que está afectando su presupuesto, su apretadísimo presupuesto. Y entonces la gran verdad es que el gobierno está en la obligación de actuar, porque independientemente de que ciertamente el petróleo y los repuestos de vehículos de ellos se ha incrementado, hay que reconocer que es sobre todo los vehículos del concho, los carros del concho y todos, en sentido general, el vehículo del concho, entiéndase, guagua, carro, motores, es con gas. Los motores no, pero los vehículos de 4 gomas, de 4 cilindros, todos operan con gas, y el gas, independientemente de que ha sido parte de un incremento, pero no a los niveles, por ejemplo, de la gasolina y del gasoil. Entonces, el país tiene que ponerse en alerta, porque la gran verdad es que la ciudadanía no resiste más carga. Mira, la ley 6317 establece que para los transportistas o sindicalistas hacer un alza o decidir subir el pasaje debe ser autorizado por el Intran. No hemos visto todavía qué autorización ha dado el Intran, y una vez más establecemos que el Intran y la ley 6317 ha caído como letras muertas. No, mira, tengo entendido que el Intran no ha hecho nada. Lo que yo he percibido, lo que yo he leído en la noticia, ha sido una decisión definitivamente de los choferes. Existe el Intran, que es la ley, lo que rige. De hecho, yo había escuchado de los choferes que cualquier aumento que se fuera a hacer sobre la tarifa se iba a esperar la decisión del Intran. Pero parece ser que una inacción del Intran, una realidad que es la que están teniendo los choferes, que es que todos los fines de semana, todos los viernes, aquí están subiendo los combustibles, está subiendo el gas, que indistintamente, como se dice, unos que otros puedan usar gas, el gas también está subiendo. Aquí no solamente para el tema de los transportistas, sino también el gas para el hogar no está siendo tan fácil. Y en el mismo hogar, pues, está comprando el gas. Entonces, hay que hacer algo. El Estado, el gobierno está en la necesidad, en la obligación de prestar atención a esto. Es verdad, yo soy de los que piensa que ya debería venir una revisión del tema de la ley 112-00 de los combustibles. Quizá ya esta ley está obsoleta, pero indistintamente a esa posible realidad, entendemos que nunca la misma se ha manejado dentro de la línea que la misma para la que fue establecida. El gobierno tiene que prestar atención a esto, porque también vimos que ayer, por ejemplo, tanto en Santiago como en Santo Domingo, los choferes se pusieron de huelga. Sí, no solamente están aumentando el pasaje, sino que están iniciando protestas. Sí, así es. Bueno. Y aquí recordamos que ya eran prácticamente cosas históricas vividas aquí en la República Dominicana, pero los niveles de huelga que hacía el sector transporte aquí en República Dominicana. Entonces sería bueno que el gobierno tempranamente se involucrara en este proceso para evitar que esas tensiones de huelga y demás, y además esos paros que muchas veces también se daban, que ponen en situaciones tan difíciles al peatón, al que trabaja, que anda buscando un vehículo para llegar a su trabajo, a sus labores. Pienso que entonces el gobierno debe entrar y prestar seria atención a esta situación, porque definitivamente no puede esperar a que las cosas no sean solamente aumentar un pasaje, sino que situaciones de disturbio, de paros y de esas cosas también pudieran propiciarse en los próximos días, porque de hecho ya ellos lo están haciendo y lo están informando. Un par de cosas así me vienen a la mente. Primero, no sé qué dice el cuerpo de la ley que citó D'Angelis, pero yo quitaría totalmente el término sindicalistas. Aquí hay que dejarse de cosas, llamar las cosas por su nombre. Los grupos que encabezan el transporte son empresarios. Yo de cariño les llamo empresarios. Ellos saben por qué se los digo. Y han sabido jugar muy bien esa carta de parecer, de jugar al gremialismo para las cosas que le convienen. Es bueno manejarlo como marca, yo no lo dudo. Incluso si yo fuera asesor de ellos, a lo mejor iría en esa misma dirección, pero en el fondo hay que estar claro, funcionan como corporaciones, y lo peor de todo, en mi caso lo que más me fastidia como un creyente en el libre mercado, yo no creo en el control de precios por eso, siempre he creído que el mejor regulador de precios es el propio mercado, la oferta y la demanda, y por eso entiendo que tarde o temprano aquí tendrá que liberalizarse, abrirse la posibilidad de que interfieran, actúen en el sector público aquellos que tengan el capital, las intenciones, las ideas, y eso pueda retribuir al final
la posibilidad de que el pasajero elija dónde le sale mejor, más barato, más cómodo, dónde le respetan más. Como ocurre cuando usted va al supermercado, nadie tiene la obligación porque sea sindicalista o gremialista de colmado, decirle a usted dónde compre. Fíjense que cuando un producto o un servicio lo maneja una sola marca, o lo maneja un grupo, un oligopolio, se puede dar el lujo de hacer lo que quiera con el consumidor, porque el consumidor está obligado a pasar por sus manos. ¿No es acaso el trato que se lleva a la gente en el transporte público? ¿No es acaso el servicio de peor calidad por el que la gente paga? Probablemente el transporte público. Y con respecto al tema de los repuestos, cuando hablaban de eso, yo me reía porque ¿sabes la cantidad de unidades del transporte público que yo he visto andar por ahí sin luces? Que a veces tiene las 4 ruedas por obra y maravilla del Espíritu Santo. Yo no me voy probablemente a quejar de por qué lo suben. Solamente voy a hacer una pregunta. Ellos no están subsidiados en su actividad, no reciben miles, por no decir millones de galones de combustible por parte del Estado. Solamente eso debería, si en función del control de precios, en lo que yo no creo, insisto, debería tener por lo menos la comunión con algún sector del gobierno para ellos decidir aumentar el precio y luego entonces lo colige. Me da la razón pensando yo en eso, D'Angelis, cuando cita la ley de transporte. Sí, aquí el principal problema y el que nadie toca, que independientemente de que suban o no los combustibles, es el usuario el que recibe los maltratos y es el usuario el que más yo he pedido toda la vida la huelga de pasajeros. Yo dije que el día que los pasajeros hagan el boicot, ese día las cosas aquí van a cambiar radicalmente. Porque nunca he visto una huelga de pasajeros. Es que tiene que llegar la huelga de pasajeros, el boicot del pasajero. Porque y ellos ese día son los más perjudicados dentro de todas estas medidas. Porque es lo que tú dices, ellos están subsidiados. Pero aparte de todo, también el usuario le paga el servicio que quiera porque en verdad lo necesita. No hay alternativa. El gobierno no se involucra porque ellos son los dueños del país. Es como en un momento le pusieron cuando ellos quieren hacer huelga, cuando quieren paralizar el país, tanto Fenatrado como los demás transportes, Conatra, hacen todo lo que quieran con el país sin importarle que hay ciudadanos que dependen de ese transporte para llegar a su trabajo, para ir a estudiar, y es una pena, es un abuso lo que están cometiendo, y se están creando leyes para supuestamente regular esta situación y al final no hacen nada. Señores, vamos a una pausa y al regresar seguimos con más de su programa Debates al Día. Comisiones permanentes continuaron estudiando importantes iniciativas legislativas que reposan en esta Cámara de Diputados. Este jueves se reunieron las comisiones de Agricultura, de los dominicanos en el exterior, Derechos Humanos, Medio Ambiente, Obras Públicas, Presupuesto, Relaciones Exteriores, Tecnología, Equidad de Género, Bicameral del Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, Educación, Hacienda, Justicia, Medios de Comunicación, Salud y Asuntos Marítimos. También la Comisión de Interior y Policía se trasladó hasta el Palacio de la Policía Nacional, donde se reunió con el Mayor General Neyaldrin Bautista Almonte, director de esa institución, y su plana mayor. El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, recibió a los representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada, a quienes manifestó su interés en viabilizar leyes que necesita el país para seguir avanzando. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios.
desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17,000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53,000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Regresamos con su programa Debates al Día. José Luis, D'Angelis, Herodis y amables televidentes, hay que recapitular, creo que es importante establecer algunas cosas. Miren, los empresarios, señores, que hoy han tirado el grito al cielo, son al mismo tiempo los que en cierto modo estafan el Estado, porque ellos son los que le venden energía al Estado y sin embargo muchas veces hay plantas de ellos que duran meses y años sin operar, pero el cobro es religioso, no transigen con eso. Entonces, no podemos culpar solamente al gobierno y a los empresarios del transporte. También hay empresarios del área eléctrica que no cumplen con lo contratado. Y los empresarios del transporte también, señores, tienen que entender que este es un país de gente noble, de gente buena, de gente laboriosa. Y ellos lamentablemente no tienen contemplación. Los empresarios del transporte no tienen miramiento y el principal y primer recurso al que ellos recurren, valga la redundancia, es a la huelga para chantajear, Sí. Sin embargo, como tú decías acertadamente, José Luis, reciben pingües beneficios del gobierno, reciben subsidio. O sea, esos empresarios, esos choferes que son parte de sindicatos, todos cuando van a una planta de gas ya tienen de por sí un beneficio como parte de ese sindicato que recibe subsidio. O sea, es un subsidio doble que reciben gran parte de los choferes, pero tampoco vamos a culpar al de abajo, al que coge el carro y se levanta a las 5 de la mañana. No es los empresarios del transporte. No, es al que se le paga la ruta, que es carísima. También, Y claro. que yo siempre me he preguntado en virtud de qué se la paga, porque al que se la paga no arregla calle. Claro, así es. Entonces no podemos decir solamente que el gobierno abusa con el aumento semanal, que yo sé de paso, siendo sincero y real, no es semanal, los aumentos en los combustibles, eso depende. No, pero casi siempre lo aumenta. Bueno, pero no es semanal. Mañana la anuncia lo que viene sábado. Sí, pero cuando decimos que los incrementos son semanales, entonces estamos siendo un tanto extremistas. O sea, así no tampoco. El gobierno está en la obligación, señores, de ser también considerado, de no hacer una valoración, un análisis de lo que es la interpretación de la ley de los combustibles. O sea, yo pienso que es importante que el gobierno haga conciencia, que no se vaya a los extremos tampoco. Pero yo No lo que sería- creo, sí. perdón, mira, hay algo que yo pienso, Elsie. Aquí todos sabemos y lo decimos, que son empresarios. Y son empresarios, pues salen a trabajar, a producir dinero. A eso hace un empresario y ellos lo hacen. Es verdad que decimos y sabemos que hacen desorden. Claro que sí. Históricamente lo han hecho. Ahora, señores, yo estoy pensando ahora mismo que yo tenía tiempo que no escuchaba esta situación de aumento. Ellos estaban tranquilos. Y es verdad, podríamos decir que, porque le habían dado un subsidio, sí, pero yo tengo hace muchos años
que yo escuché del último subsidio que se le dio a ellos. Yo quiero hacer una... Hace muchos años que yo no veía que aquí se hablaba de paro tampoco, Sí, de transporte, pero hace mucho tiempo que yo he dicho, que escuché, que ellos mismos dijeron que estaban sentados esperando que el Intran le diera la nueva tarifa. O sea que es cierto que son empresarios que hacen desorden y que deberían tener la ruta mejor y todo, pero es también cierto que ellos estaban tranquilos. Ahora, lo que nunca ha dejado de pasar aquí, que aunque el doctor Elcido Díaz lo diga así, es que la verdad, que aquí el combustible, toda la semana aquí hay aumento de Y combustible. nunca baja. Aquí Y nunca por más baja que el petróleo combustible. baje, nunca se ve que la gasolina baje en este país. O sea, el petróleo ha bajado de una forma muy fuerte, pero al final siempre los precios se mantienen en los combustibles. Después del año No 2013... te bajan un peso, te bajan 50 centavos, pero te suben entonces 4 o estamos 5 pesos. contradiciendo. Después del año Porque 2013... Te bajan 10 pesos te suben Esos 10 10 pesos y después te bajan después un del año peso o un 2013, centavo. Si sube, sube, si baja, baja. Después del año 2013, los precios de los combustibles internacionales, todo el mundo sabe que tuvieron una merma considerable y que realmente los porcentajes de reducción de los precios no se reflejaron como debían. Eso yo estoy seguro que los gobiernos aprovechan, fiscalizan, sobrefiscalizan muchísimo, tratan de por ahí tener recursos. Pero quería hacer una observación sobre el comentario del doctor Elcido Díaz. En esa relación Estado, empresarios, de la cual uno pudiera y puede y debe quejarse mucho en materia de cumplimiento o de incumplimiento, el Estado no es inocente. El Estado no es un niñito ingenuo al que tú le das, ¿qué moneda tú quieres? ¿La de medio peso o la de un peso? Y el niño de tonto coge la que es más grande aunque valga menos. El Estado no es un ente ingenuo. El Estado sabe con quién acuerda. El Estado sabe con quién hace tratos. El Estado sabe qué debe hacer según la norma, según la ley, cuando el trato se incumple por una de las partes, si rescindirlo, si buscarle al arbitraje internacional, si utilizar los tribunales nacionales o si simplemente dejar a quien incumple fuera de la lista de licitantes, de la lista de participantes en los concursos. Cuando esto no ocurre, uno llega a una conclusión muy simple, Elcido. Y voy a utilizar un término venezolano que se puso muy de moda, José Israel Cuello lo usaba mucho, hay por lo tanto una conchupancia, una colindancia. Si aquellos incumplen, busque los actores que cumplan, niéguele su participación, hágale pesar. Señora, el peor dolor es el de bolsillo. Ese es el dolor más intenso que siente el que tiene propiedad, el que tiene riqueza y sobre todo si le ha costado trabajo generarla, porque también hay que ver eso. En ese sentido, al que yo elijo es al representante del Estado. Yo no elijo al presidente de Plaza Lama ni de La Sirena, valga la cuña gratuita. Por el que votaron los dominicanos, así hayamos acertado o no en el intento de elección, son las autoridades públicas y esas son las que tienen, en tanto defienden en teoría la riqueza que todos generamos a través de nuestros impuestos, que tomar las mejores decisiones. Eso incluye también la parte coercitiva. Usted no cumplió, usted queda fuera, vamos a trabajar con el que cumple. En la medida en que eso no ocurra en los estamentos públicos, y atención, no ha ocurrido nunca, no es un cargo solo al actual gobierno, lo que hemos hecho es premiar con el tiempo a sectores que de manera casi consuetudinaria, como usted lo dice, se apagan la planta, se aprovechan la letra pequeña del contrato. Pero alguien debió negociar ese contrato por parte del Estado Dominicano, alguien debió leer la letra pequeña. Entonces no hay posible inocencia, no hay candidez. Es más, ni siquiera el desconocimiento de la ley es un atenuante cuando uno la viola. Es importante recordar eso. Cuando tú analizas, José Luis, el tema, por ejemplo, la responsabilidad que ha tenido el gobierno, el Estado, frente a la situación, por ejemplo, que hablamos de los choferes. Está ahí, está clara, palca, no solamente cuando nos quejamos del aumento de combustible y eso, es la responsabilidad de enfrentar también el sector y involucrarse en la solución de ese sector. Bueno, yo te cito un cuando caso. Tú dices, por ejemplo, que los usuarios le dan mal servicio a los usuarios. Pero yo te cito un caso. El metro, una obra que ha sido práctica, que ha sido exitosa en cuanto al servicio que ofrece, que mi única gran queja es que no lo continuaran de una vez y que ya hubiera mucho más líneas que la línea A, la línea B y la 2B. Debió hace mucho existir 4 o 5 líneas más. El metro es una obra que yo siempre he dicho está incompleta. ¿Por qué? Porque en su diseño conllevaba, además de las líneas de rieles y las estaciones, conllevaba las rutas alimentadoras, donde debía irse al mercado a licitar quienes estaban en condiciones de ofrecerle comodidad, garantía, el respeto al usuario para llevar gente desde los sectores aledaños a las paradas a las mismas paradas. Eso no se terminó por miedo, por temor y por compromiso político de toda la clase política nacional. Ni siquiera hablo del oficialismo, de toda, versus los sectores empresariales, más no sindicales, insisto, eso hay que irlo borrando, que participan en el transporte público. Bueno, lo más importante es que se sienten gobierno
y empresarios del transporte y que entiendan que el país está por encima de todo, que el interés general necesariamente tiene que imponerse a lo que son los intereses particulares. El país es sagrado, el país está por encima de todo. En cuanto a este tema, esperamos que pueda haber un advenimiento entre ambas partes. Ojalá Esa que es la verdad. Pasamos a hablar de una situación que tiene el PRM en Santo Domingo Norte, el cuarto municipio más importante del país. Wow. Santo Domingo Norte, el PRM tiene una crisis en ese municipio y es para que ustedes vean que donde quiera se cuecen habas. Realmente es muy suave, es muy gracioso hacerle cuestionamiento al partido de gobierno y ese tipo de cosas. Sin embargo, señores, la escuela de las diatribas, de los conflictos internos es precisamente esa. Porque si hablamos del PRM, evidentemente que estamos hablando del PRD histórico. El PRM nació de un conflicto. Si hay un partido en este país que no tiene moral para cuestionar y para emplazar, por ejemplo, al PLD, que dicho sea de paso, independientemente de lo que pueda estar pasando en los últimos días con ese partido por un asunto de las aspiraciones internas, hay que reconocer que ha sido el partido que ha dado cátedra de disciplina interna. Y no está hablando un PLDista. ¿Y qué provoca? Que todo el que me está viendo sabe que no está hablando un PLDista, pero la gran verdad es que en este país el único partido que ha tenido una historia funesta de divisiones, de conflictos internos, es el PRD, que en estos momentos es lo mismo que decir PRM. No, sin duda que el PRD histórico tiene el decanato en materia de conflictos internos. El PRM intenta, y digo intenta porque es un partido en construcción, obviamente tratar de superar ese escenario. El PLD atraviesa un reto, después de haber dejado de ser un partido de cuadros, a ser un partido de masas, y de haber pasado tantas administraciones gubernamentales hasta la actualidad. Es natural por ese proceso de desgaste y sobre todo por el cambio de ideología, porque uno no es lo que dice, uno es lo que hace, que tenga esos problemas. ¿Qué provoca los problemas en Santo Domingo Norte actualmente? ¿Cuál es la situación? Todavía hay una situación de la convención que pasó en marzo. De la ejemplar convención. Que se suspendió ahí. No, ahí se concluyó todo. Ahí obviamente hay una falta de reconocimiento de uno de los compañeros que no reconoce el triunfo del otro compañero. Una situación, pero que mira, déjame aprovechar para aclarar esto. Lo primero es que, señor, ya está bueno. El PRM es el PRM. Olvidémonos de querer siempre vincularlo al PRD, que el viejo PRD, ya eso son cosas del pasado. El PRM es un partido independiente. Es un partido que está jugando su rol democráticamente y su rol del momento. Son situaciones que pasan en los partidos. Bueno, pero hay que superarlas correctamente. No, es que, óyeme, a raíz del término del proceso convencional, el PRM creó una comisión para solución de conflictos, encabezado por pilares importantes de nuestro partido. Y esa comisión empezó a resolver cada proceso, donde quiera, en cada caso, cada lugar que había un problema, una situación política, esa comisión la discutió, la estableció y tomó decisiones respecto a eso. Santo Domingo Norte, pienso que debe ser el único lugar todavía donde existe este pequeño problema. ¿Pero qué implica eso? Que eso es problema que tiene el PRM, que es un partido igual que el PLD. No, el problema tiene el PLD, que tiene con sus dos grandes líderes. Esto es un pequeño problema que ahorita se va a decidir porque la comisión de conflicto está al frente, y tanto Paliza, que es el presidente del partido, como también Carolina, que es la secretaria general del partido, están al frente de esa posición. Por ejemplo, Isidro Torres, que fue un candidato ahí en Santo Domingo Norte, que para mí fue quien ganó ahí, distintamente, y las impugnaciones que se dieron en la mesa, ahí no va a haber problema. Ya esas son cosas que se están dirimiendo y verán que no es más que prensa, porque obviamente siempre hay que aprovechar donde nunca hay problema o hay muy poco problema, que es el PRM, un pequeño problema así, lo que debemos poner como el gran problema, similar a aquel problema que tiene el PLD enfrentando con sus dos grandes líderes, que no hay forma que se entiendan, que no hay forma que se comprendan, y que todo el mundo sabe ahí que va a terminar el PLD.
El PRM ahorita resuelve ese pequeño conflicto que está Mira, en un Erodi, minúsculo sitio. Hay que reconocer partido. ciertamente, y es injusto querer vincular el PRM actual con el PRD anterior, los que se entraban a sillazo, los que tenían todos esos tipos de problemas. Ciertamente el PRM ha dado muestra de que es un partido diferente al PRD y debemos reconocerle esa parte. Debemos ser justos en cuanto a nuestros pronunciamientos. Aunque eso hay que ganárselo en la práctica, ¿eh? En todos los partidos. Es un partido ahí es que nuevo, vamos. es un partido nuevo y es bueno reconocerlo, que ellos se han comportado de una forma muy diferente a de dónde vienen, que es del PRD, y han dado muestra de que están unidos en cuanto a las decisiones que toman, independientemente, sin dejar de lado, de que también hay luchas internas, pero internamente están tratando de resolver sus situaciones. Y le hago este llamado al partido, manténganse así. Porque vemos que se mantengan peleando, matándose. Se mantengan como iniciaron, que se mantengan como van, porque vemos que el PLD se ha dividido de una forma tal que recientemente vimos las noticias donde un leonelista y un danilista, porque no son PLDistas, son danilistas, leonelistas, de corrientes aparte de lo que es el fundamento principal del PLD, se entraron a tiros. Eso no se está viendo hasta el momento con el PRM, y es bueno que los partidos políticos entiendan que son un mismo núcleo, que la unidad es lo que prima para poder lograr la candidatura y para poder lograr la presidencia de un país. Y si nos muestran desde ahora caos, si nos muestran desde ahora contienda, nosotros ya sabemos quiénes van a manejar nuestro país. Yo soy de los que creen que los partidos políticos, o que los políticos en general, tanto como individuos como colectivos, siempre están a prueba. Yo le he escuchado una frase tanto a nuestro querido compañero Amado como a Valentín, que está en su casa. No sé de cuál de los dos es la frase originalmente, que decía que al final el único ser que está aprobado en nuestra vida siempre es nuestra madre, que ya no nos va a salir mala. Pero nuestros hijos, hermanos, amigos, siempre puede pasar algo. Con los políticos pasa eso. Hay gente que ha sido excelente en la oposición. Llega al gobierno y probablemente su condición de funcionario no es igual que como candidato ni que como dirigente. Eso lo hemos vivido 1000 veces. El PRM es una construcción y ¿saben qué? Tendrá que hacerlo bien, tiene la obligación de resolver esos problemas que señala Elcido, porque es cierto, nos guste o no, la historia la arrastra. Y ahí hay gente que ha estado en los problemas anteriores y que uno espera ver cómo contribuye a las soluciones actuales. Ahora, esa condición de estar a prueba, eso no se supera nunca. Cuando tengan, y así ocurra, su primera experiencia de gobierno, igual van a estar bajo la lupa de mucha gente que va a decir, se comportarán distintos, harán lo que critican. Exacto, así es. El político siempre está a prueba, siempre. Bueno, el hecho importante el que es- tiene techo de cristal Sí. no puede tirarle piedra al vecino. Digo, Eh, en y- política es imposible. Y nadie puede negar que en el PRM hay una lucha de intereses también. Sí, O sea, no me diga mi Herodis por eso está que en el claro. PRM no hay problema. Eso Sí, no es hay verdad. problema, eso es así. Donde está Hipólito Mejía, señores, la propensión no es saber mucha armonía, No, porque Hipólito Mejía, y lo reitero una vez más, no trabaja por nadie. por Danilo. Para que estemos no, claros. No, De un lado eso. apoya a óyeme, Danilo de un lado manera eso. directa y el Sí, pueblo pero lo sabe. De un lado No, eso. tanto así, no. De un lado No, eso y de eso lo otro sabe el lado. pueblo. Señores, de un lado eso y del otro lado. Esos dirigentes en ese importantísimo municipio del país, el cuarto más importante, son de la franja de Luis Abinader. O sea que también la franja de Luis Abinader no está tan armoniosa en ese partido. No. Ahí o sea hay- que Mira, aquí, no me digan a mí que hay aquí, paz y que cuando no hay viene, problema. cuando viene Nayeli, Herodis, espérate, mira. Ahí hay de Luis y de Hipólito. Son las dos posiciones de la candidatura. O sea que Hipólito llevaba un candidato y Luis tenía un No candidato. más palabras, Ahí está el Mira. PRM. No, el No PRM. más palabras. Señores, nosotros tenemos que irnos. Nayeli, Nosotros tenemos que Pero irnos. dame este chi, mira Nayeli. Hemos dicho que en los partidos, todos, hay problemas, situaciones. Sí, porque no Pero son los el niños PRM cantores de Viena. Pero se están dirimiendo. Alguien desafina. Pero esos conflictos se están dirimiendo internamente y Ojalá, democráticamente. ojalá, Por eso no hay pero es lo problema. que dice Elcido, tengan cuidado con papá. Señores, bueno, hasta aquí sí. llega su programa Debates al Día. Buenas noches y gracias Buenas por noches, estar con buenas nosotros. noches. Me encanta estar Gracias. con ustedes. Cuídense del agua. Viene la tormenta Viene la ahora. tormenta.